91 Radio y en Telegram como Noticias CRC. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que suma voces, experiencias, realidades y análisis de lo que está pasando en Costa Rica y cómo podemos interpretar esto para hacer de esta una mejor patria para vivir, un mejor lugar para coexistir y para generar una herencia a nuestros hijos y a nuestros nietos que sea capaz de mejorar lo que nosotros hemos recibido de nuestros antepasados. El día de hoy tenemos la tercera entrega de la serie de episodios titulado Gabinete Sombra. El día lunes pues entrevistamos a don Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, el día martes a don Enrique Castillo, expresidente y ex canciller, y el día de hoy nos vamos hasta el Ministerio de Hacienda, porque vamos a conversar con don Elian Villegas, ex ministro de esa cartera, para poder hacer un análisis de cómo está el estado de situación en este momento en esa dependencia tan importante para el país en los últimos años, que tuvo que apretarse el cinturón, que tuvo que generar pues políticas muy llamativas, unas cuestionables, otras para el entender de los diferentes sectores del país. Y hoy vamos a ver cómo está en la realidad el Ministerio de Hacienda. Don Elian, bienvenida a esta su casa, Red Democrática. Muchas gracias, don Jonathan, y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Aquí estamos a la orden para conversar un ratito con todos ustedes. Muchísimas gracias, Elian. ¿Y cómo ves en este momento al Ministerio de Hacienda? Desde el momento en que lo dejó hasta ahora, ¿cuál es la valoración que usted puede hacer en un primer instante? Creo que el ministerio, en la medida en que ha seguido la hoja de ruta que quedó trazada, en la medida en que se ha ajustado al proceso de consolidación fiscal que venía, eh, ahí lo ha hecho bien. Cuando ha intentado salirse de ahí, definitivamente es donde no se ha visto nada bien, donde todos hemos visto algunos errores importantes por parte del ministerio, por parte incluso del ministro. Y desde ese punto de vista, yo creo que resulta importante entender que esa hoja de ruta es una hoja de ruta que se vino trabajando en 2018, que se fortaleció en 2020, que tiene un punto importantísimo en el 2021 al firmar con el Fondo Monetario Internacional y por tanto tenía mucha solidez técnica. Y esa solidez técnica se nota en los resultados que ha venido dando el proceso, que precisamente está culminando en este momento. Así es que yo le diría que en la medida en que eso se ha podido hacer, en la medida en que se ha podido ajustar a la hoja de ruta, ha venido bien. Cuando ha intentado salirse, se ha visto muy mal. Y temas concretos, la privatización de empresas públicas, lo que ha sido la privatización o el intento de privatización del Banco de Costa Rica, ya van como por el tercer o el cuarto proyecto, con fracasos rotundos. El tema del INSS, la venta del 49% de las acciones del INSS, ni siquiera creo que se ha presentado todavía ante la Asamblea Legislativa, a pesar de que se anunció hace ya alrededor de 2 años. Eh, el tema de lucha contra la evasión fiscal, con el caso tan sonado que se quiso presentar como el megacaso y demás, donde ahí hubo un error importante. El tratamiento con los organismos internacionales, con los bancos multilaterales, que lo vemos precisamente reflejado en lo que ocurrió el día de ayer, donde está el gobierno prácticamente renunciando a un crédito con dos multilaterales, con el Banco Interamericano de Desarrollo y con la AFD, con la Agencia Francesa para el Desarrollo. Eh,
evidentemente eso va a tener un costo para el país en términos de nuestra relación con esos organismos, ¿verdad? Porque ahí hay mucho dinero invertido en lo que ellos estaban haciendo y el hecho de que a pesar de que la Asamblea lo haya aprobado, el Ejecutivo lo deje de lado, pues es algo que va a ser dañino de cara a lo que es propiamente la relación con esas entidades. Así es que creo que hay algunos puntos que no son los mejores. Por otro lado, hay algunos incrementos de gasto que no, que se desajustan un poco. Cuando uno ve, por ejemplo, el gobierno tuvo un pleito terrible por 5.000 millones para las universidades. Y eso ocasionó incluso marchas y fue un tema bastante peliagudo. Y sin embargo entrega 70.000 millones en un aumento que estaba paralizado precisamente por razones fiscales. Es un aumento que viene paralizado desde hace rato y que era discutible y el gobierno entrega no solo los 70.000 millones, sino que al acoger el aumento, ese aumento se incorpora en la base. Entonces está entregando 30.000 millones para todos los años de aquí en adelante. Entonces ahí uno dice, bueno, aquí se han cometido errores. La relación con la Asamblea Legislativa ha sido realmente pues muy mala desde el punto de vista de Hacienda. Cuando uno ve, Hacienda logró un primer objetivo que fue la aprobación de la ley de eurobonos, que nosotros habíamos dejado presentado el proyecto y donde incluso los diputados le dieron más de lo que se había pedido, ¿verdad? Porque los diputados disminuyen el proyecto original que era de 6.000 a 5.000, pero en ese proyecto no se contemplaban 3.000 millones en el primer año, sino que eran montos año a año e incluso se contemplaba un monto para el próximo gobierno, para el año 26, para un gobierno que no sabemos ni quién va a ser y nosotros desde la administración anterior dejamos ahí un monto para que ese gobierno tuviera una entrada pues con un poquito de flujo de caja. Aparte de eso, en todas las demás iniciativas ha chocado con la Asamblea Legislativa. Vea que lo que estamos hablando precisamente de los empréstitos es un choque con la Asamblea Legislativa, no ha podido pasar ninguna de las privatizaciones que se planteó y en general vemos continuamente que hay mucho choque con la Asamblea. Y si bien es natural, porque de alguna forma, y don Jonathan que estuvo ahí, lo conoce a profundidad, de alguna forma la dinámica del diputado es distinta a la dinámica de un ministerio, sobre todo de un ministerio de Hacienda, pues en algún momento hay que alcanzar acuerdos, es decir, no siempre se puede estar chocando, no importa que haya confrontación, pero la confrontación es el preludio del acuerdo. No puede ser la confrontación el preludio de otra confrontación, porque entonces sencillamente no llegamos a ningún lado. Entonces, en términos generales, yo creo que por ahí andamos. Gracias a Dios los números no son malos. Creo que los números permiten avanzar positivamente, pero sí queda todavía mucho trabajo por hacer desde el ministerio. De hecho, don Elian, le sumo al tema de las universidades el recorte sobre el marchamo que tanto polvorín pues levantó y lo iba a confrontar precisamente con el aumento que estaba congelado por la interpretación o la literalidad, cualquiera de las dos visiones siempre ha estado sobre el tapete, de la legislación que se había aprobado en el 2018. El Hay un elemento, don Ilian, que sí me interesa, aparte de estas subes y bajas, incluso el rechazar estos dos créditos de las multilaterales por el no aceptar el traslado de parte de esos recursos a la Caja del Seguro Social, que era una práctica que se venía haciendo desde la asamblea anterior, hacer una reserva, en aquel momento era el 10% para ir amortizando la deuda del gobierno central con la Caja. Este gobierno no lo acepta y que está rechazando estos impuestos, estos recursos. ¿Cómo se puede interpretar como un todo este juego de restas y sumas más allá del número macro, que es el que está dando buenas luces internacionales del manejo de las finanzas públicas? Bueno, creo que lo que uno debería decir de alguna forma es que
falta un poquito de manejo. A ratos siente uno que más que del ministro, del gobierno en su conjunto, y probablemente más desde la presidencia de la República que propiamente desde el ministerio. Y ahí probablemente se necesitaría, sobre todo, bajar un poco todo lo que tiene que ver con ese clima de confrontación que se vuelve tan terrible, y empezar a dialogar, empezar a conversar y empezar a acordar cosas en beneficio de la gente, ¿verdad? Porque mientras eso no se haga, pues la ruta va a ser más o menos la misma. En realidad, cuando vemos el tema del marchamo que usted mencionaba, eh, si usted negocia con los diputados, si usted les dice, ok, no tengo ningún problema con las universidades, ahí están los 5.000 millones, seguridad es un problema, vamos, en vez de cortarme el marchamo, en vez de quitarme 65.000, 70.000 millones, me comprometo a que la mitad de eso va para seguridad y que vamos a incrementar los recursos hacia seguridad todos los años en 35.000 millones. Yo estoy seguro que usted como diputado probablemente diría, bueno, eso tiene sentido. Y bueno, uno como ministro tiene que aceptar una cosa, tiene que salir en la foto con el brazo torcido y en la espalda y diciendo, sí, es cierto, me torcieron el brazo y me obligaron a ponerle más dinero a seguridad. No importa, eso no importa. Al final, la foto no es tan relevante como el objetivo final, como contar con los fondos para poder generar políticas en beneficio de la gente. Pero cuando a usted le quitan los 65.000 millones y siempre tiene que ver de dónde saca plata para seguridad, entonces lo meten en un problema. Y es un problema porque estuvo mal en la negociación. Por ejemplo, el tema del marchamo, estoy seguro que usted recuerda, don Jonathan, nosotros tuvimos 2 rebajas de marchamo. Así es. Una la aceptamos, que fue la del 20, la del 21 la vetamos y ya no hubo tiempo para el resello. Entonces, pero fueron rebajas incluso temporales. Y la del 20, ¿por qué la aceptamos? Bueno, porque estábamos en pandemia y ocupábamos la plata. Por supuesto que en Hacienda ocupábamos la plata. ¿Cómo le iba a decir que no? Si a uno le quitan 60.000 millones en plena pandemia, cuando precisamente los recursos se han caído, por supuesto que se ocupaba. Pero también había que ser consciente que había una realidad, que la gente también ocupaba esa plata. Entonces, había que transigir ahí. Bueno, nosotros lo que dijimos, bueno, aquí está bien, de ahí. No es lo más conveniente, pero de ahí no nos queda otra. Ahí firmamos y echamos la chayotera y vámonos a apretar dientes y seguir adelante. Pero la segunda, pues no la aceptamos, pero sí había conciencia, me parece, en la misma asamblea de que no podía ser una medida definitiva. Acá, les incluyeron una medida definitiva, les cortan una cantidad importante de recursos, porque 65, 70.000 millones es mucha plata, y es algo que, habiendo negociado con los diputados, se pudo hacer distinto. El tema del 10 o el 15%, el tema del 10%, efectivamente, como lo ha dicho Don Nogui, nace es de la negociación que hicimos en Hacienda con la Caja, y donde en el acuerdo incluimos eso, si mal no recuerdo, era para los empréstitos del 2021. Nosotros lo hicimos, lo generalizamos y en eso no tuvimos ningún problema. Pero a partir de ahí, pues hay que trabajar con los diputados y hay que conversar con ellos. Si uno va confrontando de una vez, pues el ambiente que se genera no es el idóneo para poder sacar acuerdos en los cuales no se puede imponer una sola visión. Es decir, al final hay que llegar a transigir, y esa parte es fundamental. Si usted no tiene la disposición de transigir, entonces, pues sencillamente no hay forma de que los diputados le vayan a oír, porque si yo lo que voy es a decirte, mira, Jonathan, es que tenés que hacer esto, y vos me decís, bueno, pero es que a mí me interesa tal cosa. Sí, pero no, es que lo que tenés que hacer es lo que te digo. Hay cosas políticas por un lado, ¿verdad? Es decir, los diputados tienen su agenda y hay que ver cómo se les ayuda a que esa agenda se transforme en una realidad, y hay cosas humanas por otro lado, ¿verdad? Es decir, a nadie le gusta que se le impongan y a nadie le gusta que no se tome en consideración su posición y que no se valore su pensamiento. Entonces,
desde ese punto de vista, me parece que han existido errores que vienen, pues yo diría que muy empoderados, por decirlo de alguna manera, desde la figura misma del señor presidente de la República, ¿verdad? Es prácticamente una forma de ser que se transmite al resto del gobierno y que deja ese estira y encoge propio de la negociación en una muy mala posición. La posición del ministro actual de don Noguia Costa en el Congreso, ¿usted la ve fortalecida o la ve debilitada? De acuerdo a lo que nos está diciendo. Me parece que del inicio del gobierno al momento actual, la posición de Hacienda, diría yo, más que la de una persona en particular, en este caso Don Nogui, creo que la posición de Hacienda es una posición débil y a las luces o a lo concreto nos remitimos. Dijo el 10% para mí es fundamental y le dijeron, no, va a 15%. Mandó proyectos y le han dicho, no, esos proyectos no funcionan. Entonces, después de Eurobonos, prácticamente, pues no le ha ido muy bien y eso es importante. Yo creo que también hay otro elemento que ha afectado mucho y es que Hacienda perdió credibilidad realmente con el tema de don Leonel Baruch y todo el megacaso. Cuando se presenta la situación que ahora está judicializada por la Sala Constitucional, pues es una situación muy complicada desde el punto de vista de la confianza que los legisladores pueden llegar a tener en una persona en quien, a pesar de que no les simpatice, de que no les guste, pueden haber un millón de cosas, pero en cuyo criterio y en cuya palabra tienen que confiar. Y entonces, cuando se presentan situaciones como tan concretas como la que les estoy mencionando, la del megacaso famoso que ahí al final era un TikTok, entonces eso genera una pérdida de confianza importante y eso es algo realmente pues bastante negativo. Eh, Uno lo ve igual en otros ámbitos, por ejemplo, en el tema de tipo de cambio, aquí en el tema de tipo de cambio recuerdo que salió el ministro de Agricultura, el ministro de Comercio Exterior, Turismo. y el ministro de Turismo, que salieron a decir el Banco Central tiene que bajar la tasa de política monetaria. Y el presidente salió y dijo, no, eso está bien. Entonces, ahí se genera un problema importante. Es decir, si usted es del sector comercio exterior y tiene un tema grueso que negociar, después de que usted lo negocia con el ministro, usted lo que le va a decir es, ministro, ¿cuándo conversamos con el presidente para consolidar esta negociación? Porque mientras usted no negocie con el presidente, eso no está negociado. Esa es la lección que quedó, por lo menos, de ese tema, igual en agricultura, igual en turismo. Entonces, la relación en general con la Asamblea Legislativa, la relación en general con los centros, con los grupos de presión, pues es una relación, yo creo que todos lo tenemos claro, bastante convulsa y que depende mucho de lo que diga al final la figura del señor presidente de la República. Noelian, el presidente de la República en su paso por la política del país fue ministro de Hacienda, antecesor suyo. Él, en la lectura y en la práctica de lo que está haciendo como gobierno, está siguiendo la hoja de ruta que desde su época se implementó o está viendo la que se estaba ejecutando como tallada en piedra y que eso no se podía pues, interpretar más allá de lo que se estaba haciendo. ¿Cuál es su percepción habiendo sido él ministro de Hacienda? Bueno, yo recuerdo cuando yo llego a Hacienda el 1 de junio del 2020, a los días el primer pleito serio que tuve que comerme fue precisamente con don Rodrigo, porque don Rodrigo se dedicó a ir a distintos medios, en cuenta le daba mucha pelota en CR Hoy, es que a él se le olvida y a la gente de CR Hoy también se le olvida, pero ahí le daban mucha pelota y entonces se dedicó a ir a distintos medios a decir que el país iba a entrar en default, es decir, que el país iba a dejar de pagar su deuda. Y que
el déficit de ese año iba a ser por encima o iba a estar por encima del 11,5%. Entonces tuve yo que salir a plantarme y decir, no, primero el país siempre va a pagar. Y en segundo lugar, hay que ser serios y no podemos estar diciendo este tipo de cosas. Nosotros como país vamos a tener un déficit más bajo que eso y de hecho el déficit final fue un 8%. El déficit financiero fue de un 8%. Y el déficit, lo que fue el balance primario fue de un 3,4, es decir, el déficit primario fue de un 3,4. Logramos contener eso y logramos tener unos números que no son los más lindos, pero en media pandemia eran decentes. Y después de que el exministro salió a decir aquello y que nos disparó la tasa de interés y una serie de cosas, eran buenos números dadas esas circunstancias. Recuerdo que el señor presidente dijo en campaña, y sé que usted lo va a recordar cuando le diga esto, cuando le hablaban del acuerdo con el FMI, lo que él dijo es que lo iba a renegociar hacia arriba, que ese acuerdo con el FMI, no, eso no funcionaba bien y que él lo iba a renegociar hacia arriba. Y ya como presidente de la República no ha presentado nada en renegociación con el FMI, es decir, lo que hizo fue acogerse al acuerdo que estaba, que era, en palabras de la gente del FMI, uno de los mejores acuerdos que ellos tienen en esta zona, en la zona latinoamericana. Y que ha sido un acuerdo exitoso hasta el día de hoy, que él está entregando ya, el gobierno recibió el visto bueno a la ejecución del acuerdo en su última fase. Creo que en lo que tiene que ver con si se ha acogido o no a la hoja de ruta, se ha acogido a la hoja de ruta en algunas partes. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el tema del gasto, se ha acogido al objetivo macro, pero no se ha acogido a la sensibilidad que hay que tener en dónde se recorta el gasto. Uno de los temas fundamentales que había en el acuerdo con el fondo era que no se podía tocar el gasto social. El gasto social, incluso, no sé si esto lo recuerda usted, don Jonathan, nosotros tuvimos que llevar un presupuesto extraordinario para incrementar el gasto social. Así es. Que fue para incrementarlo como en 40,000 millones de colones. Y era solo gasto social. Era un poco extraño que en medio de la pandemia, en medio de un proceso de consolidación fiscal, nosotros lleváramos aquel presupuesto solo para incrementar el gasto social. Pero era parte del compromiso que había en el sentido de a nosotros como gobierno no nos conviene recortar gasto social por el impacto que eso puede tener en la pobreza, y el FMI como organismo no le conviene tener una mala reputación de que ellos van contra el gasto social. Entonces ahí se juntaban las dos cosas y eso requirió que en un momento determinado hiciéramos una revisión de números. Ok, aquí esto se nos está quedando corto, entonces vamos con 40,000 millones más, buscamos 40,000 millones y fuimos con eso. Con esto le quiero decir que el recorte que se está haciendo en gasto social no debería estarse haciendo. El gasto social... Perdón que le interrumpa. Una pregunta sobre eso. El déficit primario, bueno, en realidad el superávit primario, se está logrando en los últimos años y el análisis en la Asamblea Legislativa ha estado centrado en que es precisamente por la falta de transferencias del sector social. Simplemente se deja o se recorta el efecto de esas transferencias. Incluso en los últimos 3 años se ha recortado más de 214,000 millones de colones en el sector educación. Entonces, los números tan positivos son así, viendo a quién se le está recortando, siguiendo sobre el relato de su argumentación. No necesariamente, porque, por ejemplo, a partir de que la deuda se incrementó al 60% del PIB, el gasto de capital entra en regla. Entonces, eso obliga a contener un poco el gasto de capital, lo cual no necesariamente es positivo en la economía, pero también es un gasto que ahí se está recortando. Entonces, existen una serie de lugares donde usted podría recortar que no necesariamente sea el gasto social. En la parte de educación hay que tener cuidado porque educación es un ministerio muy, muy grande. Estamos hablando que educación debe estar gastando en este momento entre 2,5 y 3 billones de colones.
Entonces, podría ser normal esperar ahí que haya una subejecución entre el 5 y el 10%, digamos, que se esté subejecutando ahí alrededor de unos 200.000 millones. Yo no lo vería como anormal, incluso habría que ver los números hacia atrás, pero es muy difícil que un ministerio le llegue a usted con una ejecución del 100%. Normalmente va a haber una subejecución. ¿Por qué? Porque hubo un contrato que no se pudo firmar, etcétera. Y cuando uno va a educación, educación tiene muchísimas cosas distintas donde se puede presentar eso. Entonces, hasta no ver el tema concreto, yo no le diría como que es que necesariamente va por ahí, pero sí hemos visto que hay necesidades de gasto en algunos lugares y que esas necesidades no se han concretado. Por ejemplo, en seguridad es obvio en este momento que habría que gastar más. Cuando a usted le envían un presupuesto ampliando el gasto en educación para 5.000 millones de colones, pues 5.000 millones simple y llanamente no es nada. 5.000 millones eh, en un presupuesto de alrededor de 250.000 millones, estamos hablando que 5.000 millones es, porcentualmente, prácticamente estamos hablando eh, de cualquier cosita, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tener ese cuidadito, ¿verdad? De que un 2%, un 2,5% no hace cambio en realidad. Si quería meterle más plata a seguridad, entonces hablemos, ok, 30.000, 40.000, 50.000 millones. ¿Cuánto va a ser de ahora, de este año, para algunos gastos concretos y cuánto se va a aumentar de aquí en adelante? ¿Y de dónde se va a tomar ese gasto de aquí en adelante para que sea sostenible? Ese tipo de cosas creo que es lo que se echa un poquito de menos acá y pues es realmente algo de lo que yo creo que todos pues de alguna forma sentimos que Hacienda pues no necesariamente lo ha hecho también porque sí era importante que este superávit primario sea un superávit primario querido, deseado por la gente, donde no haya lugar a empezar a satanizarlo y a decir, es que viene, por ejemplo, por el lado de la política social o cosas por el estilo, porque entonces ahí se empieza a echar a perder esa buena idea. Y luego lo otro importante, creo que aquí ha faltado un poquito de combatividad de los diputados en el tipo de gasto. Vea, por ejemplo, te lo digo aquí porque públicamente lo dije muchas veces mientras fui ministro de Hacienda, el tema del Bambi. El Bambi básicamente no funciona. Es decir, el Bambi básicamente es una institución que hay que demoler y reconstruir, para usar términos Claros. atinentes, sí. Y que yo lo que he señalado siempre es que la industria que tiene la mayor transferencia de riqueza de este país es precisamente la industria de construcción de casas de interés social, porque se le han transferido en los últimos 5 o 6 años más de 1.000 millones de dólares. Y las necesidades de vivienda de interés social siguen siendo las mismas. Entonces, yo en algún momento intenté, o en algún momento no, en varios momentos intenté no transferir la plata del Bambi, pero de inmediato caía, bueno, Liberación Nacional principalmente, y luego todos los diputados, y aquello era terrible hasta que el mismo presidente me decía, ya soltalo, soltalo, ¿verdad? Ya me tienen loco. Y no quedaba otra. Entonces, yo no entiendo, por ejemplo, cómo es que a veces los diputados y las diputadas actuales sencillamente dejan que el gobierno se salga con la suya en algunos temas. El otro día veía a una diputada de Cartago, concretamente doña Paulina, en la marcha por el hospital de Cartago. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo doña Paulina está en esa marcha? Tiene 18 compañeros, son 19. Y además a eso puede sumarle los diputados de Cartago. ¿Cómo no tiene conciencia del enorme poder que tiene la Asamblea Legislativa? ¿Cómo ocupa ir a una marcha para pedir que hagan el hospital de Cartago? Perdón, la Asamblea se paraliza si 25 diputados deciden que se tiene que construir un hospital y el gobierno no se mueve a construir el hospital.
Pero entonces ahí uno no sabe qué es lo que está pasando también con los diputados. Digamos, a veces los diputados yo siento que no son conscientes realmente de cuál es su función y de cuál es su poder, ¿verdad? Que es importante. Entonces, eso provoca que a veces el Ejecutivo, que tiene apenas 9 diputados, creo que es lo que tiene, ahora 8, creo que ahora, eh, pues luzca un poco más fuerte de lo que en realidad es. Don Edwin, usted conoció en el gabinete al actual presidente, conoce también a Don Nogui. Las falencias en el manejo operativo de Hacienda como tal, ¿usted cree que es difícil de enrumbar teniendo a un presidente que fue ministro de Hacienda, que conoce la cartera y que es economista y que sobre toda esa hoja de ruta tiene una línea de gobierno pues, muy clara, muy de no me gusta cambiar lo que estoy haciendo y menos para agradar a alguien más? Bueno, yo creo que si bien el señor presidente fue ministro de Hacienda, yo no lo enfocaría tanto en el sentido de que él estuviera enrumbado hacia lo que tuvimos que hacer luego en Hacienda. Yo diría que probablemente en Hacienda tuvimos una etapa que fue la aprobación de la ley 9635 con doña Rocío, lo que vino después, aparece don Rodrigo y luego llegamos nosotros. Creo que nosotros llegamos a darle continuidad a lo que venía de la ley 9635. Don Rodrigo creo que estuvo en un momento pues bastante confuso del ministerio. Eh, y bueno, esas declaraciones que le mencionaba que dio con posterioridad, yo creo que son el mejor reflejo de eso. Yo creo que Don Nogui tiene las capacidades, creo que es una persona inteligente, conocedora del ambiente político nacional, ha estado en la Asamblea Legislativa mucho tiempo, eh, creo que tiene manejo de todos estos temas y probablemente sí desde Casa Presidencial recibiera una orientación en el sentido de que de tener una mayor claridad y de tener un mayor acercamiento y de la posibilidad de que desde Hacienda se empiecen a generar acuerdos más positivos en beneficio de toda la comunidad costarricense, creo que él tiene con qué llevar adelante ese proceso, ajustándose a una hoja de ruta, pero a su vez ajustándose a lo que son las grandes necesidades de la población, ¿verdad? Desde ese punto de vista, yo creo que él podría hacerlo. Creo que es importante que desde Casa Presidencial sí sean un poco más claros en que tiene que darse una situación diferente, pero que viene de arriba. No que parte de Hacienda, sino que tiene que venir desde Casa Presidencial. Otro tema pues, ha venido gestándose desde aquel 2018 y para acá, a través de los años con diferentes leyes, hay instituciones que han pedido expresamente no solo salirse de regla fiscal, sino salirse o hacerse acepciones específicas sobre el tema de empleo público. Una de ellas es el organismo de investigación judicial y también ciertas instituciones de índole social para poder pues aplacar la curva de pobreza, de vulnerabilidad, de deserción escolar, de salud, en cantidad de elementos. ¿Sigue el gobierno una línea correcta al mantenerse en la línea de nadie se salga de ninguna de las leyes en un espíritu fiscalista? Yo creo ahí, Jonathan, que más bien uno de los grandes problemas que se ha presentado es que muchos se han salido de la regla fiscal. Eh, y creo que ahí ya, Se han salido los correctos? no necesariamente, yo creo que en su momento yo solamente habría dejado que se saliera asignaciones familiares. Creo que precisamente porque es importante el tema de la inversión social, pues lo habría dejado un poquito por fuera, entendiendo que el gasto social suma para efecto de las metas de balance primario, ¿verdad? Es decir, no es tampoco que se va a hacer un gran desperdicio de recursos, pero
yo habría dejado solo ese. Vea por ejemplo, eh, el Procomer. Procomer se salió de la regla fiscal, no aprobamos la ley nosotros, es decir, la ley se aprobó precisamente en el periodo de ustedes, don Jonathan. Nosotros no la firmamos, de hecho, Yo para este gobierno. sí, quedó para este gobierno la vetó y los diputados la resellaron. ¿Y qué quiere Procomer ahora? Procomer ahora quiere salirse de la ley de contratación pública. Es decir, Procomer quiere esta. Y eso no se vale, es decir, eso no se vale y que los recursos son míos. No, no, perdónme, pero los recursos de Procomer están en Procomer gracias a que el Estado impone impuestos, gracias a que el Estado obliga a que le paguen ciertas cosas a favor de Procomer. Y entonces, por esa razón le llegan esos recursos. Si Procomer tuviera recursos de forma directa y fueran propios, entonces se llamaría CINDE, sin ningún recurso de parte del Estado. Pero resulta que se llama Procomer porque está dentro del Ministerio de Comercio Exterior. Entonces, ahora resulta que no quiere la regla fiscal, no quiere la ley de contratación pública, y de ahí probablemente lo próximo que va a decir es no, no queremos que nos llamen funcionarios públicos, pero que sí nos den la plata. Porque eso sí lo queremos, ¿verdad? Es decir, la plata de los costarricenses sí la queremos porque la queremos gastar como nos da la gana. Y eso es lo que no se vale. Es decir, dentro de un contexto de una hacienda pública responsable, el gasto público tiene que estar controlado y Hacienda, que es quien responde, debe tener las herramientas para poder tener ese control. Porque si no... Disculpe, don William, que lo interrumpa. En el caso concreto del OIJ, hace unos días estuvo acá en el programa don Randall, el director del organismo, y él nos decía que están teniendo un éxodo muy fuerte de especialistas muy consolidados del OIJ porque las nuevas condiciones salariales producto del empleo público no están siendo competitivas para ellos y se les está yendo el recurso. Y en el tema de la regla fiscal, dice que no tienen con qué invertir para poder seguir poniéndose al tono de la criminalidad en cuanto a recurso tecnológico. Esos argumentos parecieran diferentes sectores que calan y generan una sensación de podría extenderse la cobija de la decepción a ellos por un sentido de urgencia por lo que está pasando en este momento en el país. Lo que pasa, Jonathan, es que si usted ve el caso del OIJ, por ejemplo, don Randall plantea eso. Bueno, uno le podría plantear a don Randall. ¿Y usted que ocupa un empujón de 1 o 2 años donde no solo se le levante la regla, sino que se le den recursos adicionales, 15, 20 mil millones más para que usted invierta en tecnología y luego volvemos a caer con la regla? O usted necesita que en la parte de empleo público le levantemos un poquito el nivel salarial a la gente. Son cosas que hay que verlas, digamos, habría que ver el caso concreto y buscar una solución al caso concreto. Falta comunicación y negociación en esas áreas. A mí me parece que sí. Y luego hay un segundo tema que yo creo que es muy importante de ver. Yo he visto, de hecho, a don Randall, lo he visto peleando estos temas y me parece importante, pero recordemos una cosa. Presupuestariamente el OIJ no es una isla, presupuestariamente el OIJ está dentro del Poder Judicial. Entonces hay que ver eso como parte del paquete y hay que ver por qué razón está él peleando estos temas por su lado y no tiene gente del Poder Judicial, no tiene los magistrados, pues en primer lugar, viendo a ver cómo le subsanan esas necesidades y en segundo lugar, buscando el apoyo afuera, probablemente en la Asamblea Legislativa y en Hacienda, para tratar de generar los remedios a estos problemas, porque yo creo que todos somos conscientes de que hay un tema de seguridad importante y en segundo lugar, creo que también somos conscientes de que técnicamente el OIJ se está comportando pues a la altura en una situación muy complicada, ¿verdad? Y entonces, a partir de ahí, buscarle un remedio a los problemas que pueda tener, yo creo que sería algo relativamente fácil. Pero sí hay que verlo en forma conjunta, como bloque,
Sé que hay muchas necesidades en el Poder Judicial y también sé que hay temas ahí relacionados con funcionarios que también están saliendo precisamente porque las condiciones salariales no son las mejores. Pero bueno, también hay muchos abogados jóvenes que probablemente tendrán que capacitarse, que tendrán que ir incorporando y con los cuales habrá que hacer las sustituciones. Es parte de la ley natural de la vida también. Yo creo que en eso pues no hay mucho problema, pero en el caso concreto del OIJ creo que sí existe la necesidad de plantearse pues una negociación que no necesariamente implica quitarlos, sacarlos de la ley. Creo que si lo que tienen es una necesidad actual, lo que hay que hacer es ver cómo se cubre esa necesidad sin necesidad de alterar los principios fundamentales de la ley, porque si no vamos a terminar sin ley de empleo público, sin regla fiscal, sin ley de contratación pública y bueno, ahora sin Contraloría ni nada, parte, Ah, parte de los Ahora que toca temas. la Contraloría, es la siguiente pues, pregunta que le tengo. Internacionalmente señalaron que se señala a Costa Rica como una economía jaguar. Somos una economía jaguar, efectivamente, número uno. Y número dos, ahora los mismos que nos tipificaron y nos pusieron en ese contexto, ayer salen diciendo les preocupa la ley, el referéndum o ley jaguar, que quitaría controles o modificaría, ¿no? Para ser más exactos, los controles de la Contraloría General de la República. ¿Cómo se percibe esos dos puntos desde una cartera del Ministerio de Hacienda? Bueno, yo le diría que si hablamos de una economía jaguar, yo me imagino con vista en el jaguar, que es un animal muy potente, es un animal rapidísimo, ¿verdad? Y muy fuerte, de que estamos hablando de una economía que es muy integral, que avanza muy fuertemente en su totalidad. Y yo creo que no es esa la situación que tenemos en este momento. Yo creo que en este momento nosotros tenemos, en primer lugar, un problema de una economía que está avanzando por bloques. En segundo lugar, tenemos, y ahí me refiero, por ejemplo, en la parte de exportaciones, al bloque definitivo y al bloque de zonas francas, donde el bloque de zonas francas es muy, muy potente, pero el bloque definitivo no lo es tanto. Entonces, ocupamos impulsar más ese bloque definitivo para que pueda llegar a alcanzar la potencia de lotes de zonas francas, donde además tenemos serios problemas con un porcentaje de la población que le cuesta encontrar trabajo y que le va a costar encontrar trabajo, que es lo que se llama el desempleo estructural, que anda por arriba del 10%. Entonces, es una parte de la población que tenemos que ver cómo la incorporamos dentro de la fuerza laboral, cómo la capacitamos, cómo le damos las herramientas que requiere para poder entrar ahí. Y tenemos algo que está asociado a este factor último que mencionaba, que es que estamos en una situación de gran desigualdad, de inequidad, y eso, pues, básicamente sería como que usted tuviera ese animalito con piernas, con las paticas delanteras de jaguar y con las patas traseras de rata, ¿verdad? Entonces, es una rata jaguar, ¿verdad? Usted no va a lograr alcanzar las velocidades que requiere mientras no sea algo integral y nosotros ocupamos que esta economía sea más integral. Para eso ocupamos que la economía le ofrezca oportunidades a toda la gente, para eso ocupamos que avancemos más como bloque y que el tema de la equidad sea un objetivo de toda la economía. Y yo creo que ahí es básicamente que la gente entienda y que todos aquellos que están en el sector productivo entiendan que el mejor negocio que existe para cualquier empresario en el país es luchar por la equidad, porque eso le va a generar mercados, eso le va a generar personas con capacidad adquisitiva, eso va a generar personas que van a pagar más impuestos, al pagar más impuestos se va a generar más infraestructura, va a haber más acceso a la seguridad social, etcétera. El mejor negocio para el país es avanzar hacia la equidad y en este momento nos estamos quedando un poquito atrás. Así es que yo diría que esa economía jaguar no necesariamente es tal. Y luego, sobre la Contraloría, déjeme decirle que no soy necesariamente el mayor fan de la Contraloría. Yo creo que la Contraloría tiene enormes y horrorosos defectos. Y espero que esos defectos se corrijan.
Lo que yo no espero es que por culpa de algunos defectos la Contraloría y todo el sistema de control se destruya. Me parece que son dos cosas absolutamente distintas. Y ahí me parece que lo que están planteando con este proyecto de ley que quieren llevar a referéndum es absolutamente negativo, no para la Contraloría, ni para doña Marta, ni para la gente que trabaja ahí. Lo más que hacen es pensionarse algunos, o trasladarse, o seguir ahí tranquilos. Eh, es negativo para el resto del país. Es decir, si precisamente hemos visto las situaciones que se presentan en la contratación pública con una Contraloría como la que tenemos, imagínense las que se presentarían con una Contraloría que esté pintada en la pared, ¿verdad? Entonces, creo que ahí hay temas importantes. Hay cosas que hay que arreglar en las leyes de control interno. Por ejemplo, el otro día me comentaban en la ley de control interno una situación con los auditores internos. Cuando usted lo nombra auditor interno de una institución, usted puede tener 23 años, pero ya se pensionó, porque ahí se va a quedar toda la vida. Toda la vida. No hay forma humana de poder quitarlo. Y eso está mal, eso está mal. Debería modificarse la ley para que se nombren por periodos, 6, 8 años. Que después de ese periodo se revisa el trabajo que ha realizado, se le dan las gracias o se recontrata o se va a un proceso de para rotación. contratar uno nuevo, sí. Pero, por ejemplo, eso es un problema. Y eso no es necesariamente, que le estoy refiriendo, no es necesariamente la Contraloría. La Contraloría tiene problemas en los procesos internos de sanción a funcionarios y exfuncionarios. Es decir, ¿por qué? Porque investiga, acusa, juzga y ejecuta la sanción. Entonces, en ese tipo de procesos, la Contraloría básicamente cumple aquello del rey francés que decía el Estado soy yo, ¿verdad? Este, pero eso quiere decir que hay que eliminar a la Contraloría por eso, que hay que eliminarle la facultad de llevar adelante procesos. No, lo que hay que hacer es cambiar esa situación. Pero nada más. Que puede ser más oportuna en algunos casos, sí, en algunos casos podría ser más oportuna, pero en muchos otros ha sido oportuna. Entonces, yo creo que al final de cuentas, si nos vamos a revisar si la Contraloría ha funcionado bien o no, yo creo que tenemos que llegar a la conclusión de que la Contraloría, la mayoría de las oportunidades, le ha ahorrado mucho dinero a todos los costarricenses. También hay que tener en consideración una cosa, y es que todos vemos cuando el carro se va al barranco, pero muy pocos vemos que gracias a las señales que se pusieron en el barranco hay muchos carros que no se fueron al barranco. Pero de ahí es difícil que cada conductor que pasa por el barranco le dé las gracias a los señores que fueron a poner las señales por haberle evitado irse al barranco. Y eso ocurre mucho también con órganos como la Contraloría General de la República. Así es que yo creo que en un ambiente diferente, donde se diga, ok, tenemos una Contraloría que tiene cosas buenas y tiene cosas que no funcionan, y vamos a tratar de revisar esas cosas con paciencia, con razonamiento, con inteligencia, sin hígado, se puede realizar un proceso de revisión de lo que hace la Contraloría. Pero no creo que este sea el momento, ni mucho menos que sea el gobierno actual el que pueda conducir un proceso de esa naturaleza. Don Elian, la última pregunta, ya el tiempo nos está ganando. En las últimas administraciones, de aquí para atrás, varias, no son una ni dos, son varias, siempre ha estado la incógnita de cómo potenciar al régimen definitivo para poder generar mayor competitividad, mayor empleo, mayor dinámica de distribución de la riqueza y demás. ¿Es el Ministerio de Hacienda un órgano, un ministerio sin esa visión de potenciar a un sector privado? ¿O a dónde está el problema de que
una de los grandes cuestionamientos del sector privado que empieza, llámese emprendedor, MIPYME o llámese empresarios que están empezando un nuevo negocio, dicen que por un lado la caja y por otro lado Hacienda en la parte impositiva. ¿Dónde está ese punto de quiebra para poder resolver el tema del régimen definitivo? Creo que ahí nos estaríamos enfocando en solo una parte, ahí nos estaríamos enfocando solo en la parte fiscal, porque estaríamos viendo impuestos y caja y ambas cosas evidentemente son duras, son difíciles. Pero creo que hay mucho más que eso, creo que hay un tema de competitividad que tenemos que trabajar. Y eso pasa por agricultura, eso pasa por sectores como turismo, eso pasa por comercio exterior, por puertos en Limón, por puertos del lado del Pacífico. Entonces, hay un conjunto de actores que van mucho más allá de lo que es meramente el costo de la fiscalidad de un negocio. Que el costo de la fiscalidad es importante, sí, por supuesto, es importante. Yo creo, por ejemplo, el tema de la caja, ya que lo menciona, creo que es un tema grueso que tenemos que revisar. Cuando la caja llega a usted y le cobra los montos que le cobra, a usted como trabajador independiente, uno dice, Dios mío, este socio que tengo aquí es el socio mayoritario de mi negocio. Es decir, yo no sabía que así era como funcionaba esto. Pero bueno, aquí estoy trabajando para la caja. Y eso ocurre en la realidad, ¿verdad? Pero hay un tema de competitividad que hay que ver antes. Y tal vez, no, Jonathan, si usted me permite un minuto, no sé si tiene, que el tema es para dónde debería ir el gobierno en estos 2 años que le faltan. Yo creo que en estos 2 años que le faltan, si hay algo que ya ocurrió aquí, es un cambio estructural en la parte fiscal. Yo creo que lo que se ha realizado en los últimos años, lo que fue propiamente la aprobación de la ley 9635, con la implementación de la ley 9635, la aprobación de la ley de empleo público, ha permitido que se dé un cambio estructural en las finanzas públicas. Y creo que si don Rodrigo Chávez dijo que él quería negociar hacia arriba el convenio con el fondo, ahora tiene la oportunidad, porque terminando este convenio con el fondo, me parece que debería entrar a la negociación de un segundo convenio con el fondo. Y en ese convenio con el fondo sí debería entonces tratar de generar ese cambio y plantearle a los costarricenses qué es lo que en realidad está pensando, por ejemplo, en tema de reforma administrativa. ¿Qué es lo que quiere del Estado costarricense? Revisar todo el tema del sector social. ¿Cómo hacemos para fortalecer ese sector social? ¿Cómo hacemos para fortalecer la educación? ¿Cómo hacemos para fortalecer la seguridad? Y todo eso lo podemos ver precisamente en el marco de un acuerdo con el fondo y convertirlo en una política de Estado, no una política de gobierno. Con un financiamiento, sí, que digamos que puede ser importante, aunque no es lo más relevante en los acuerdos con el fondo, y ahí creo que alguna gente cometió un error. Creo que lo más importante en el acuerdo con el fondo es generar una política que trascienda gobiernos y que realmente nos permita a todos tener claridad de cuál es el camino por el que va el país. Don Elena, muchísimas gracias por participar del ejercicio de Gabinete Sombra. Con mucho gusto, Jonathan. Gracias a usted por la invitación. Y gracias a todos los que han estado en sintonía en 89.1 en plataformas digitales. En unos segundos el programa va a estar siendo colocado en el canal de YouTube de Red Democrática para que lo puedan compartir de la manera más amplia posible. Mañana vamos con agricultura. ¿Qué está pasando en ese tema en el gobierno? Lo veremos mañana a las 10 de la mañana. No se lo pierdan. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo la Costa Rica del futuro. Solo aquí, por CRC 89.1.